no nos va a quitar el trabajo como tal, pero sí que va a hacer que los entrenadores que la sepan utilizar, o los nutricionistas o los preparadores que la sepan utilizar y sea su agente o su ayudante, sí que van a desplazar a otros entrenadores en el mercado. Cuando eres creativo, todo lo que se te venga a la cabeza, o sea, se te ocurre que podrías hacer cualquier cosa, por remota que sea o por fantasiosa que sea, te pones a elaborarla y puedes hacerlo. Hasta el punto de decir, quiero que mi cliente, cada vez que me escriba por WhatsApp, eso pase a un punto en el que se analice, un bot analice la conversación, le mande un reporte y genere un documento, lo que quieras, lo que se te ocurra, lo puedes programar. Creo que estamos en un punto en el que cuanto antes metas, cuanto antes te posiciones utilizando estas herramientas y aprendas, porque es un mundo, antes vas a poder destacar y seguir abriendo esa brecha con el resto de entrenadores. Todo entrenador se piensa que, bueno, al principio pues empiezas como entrenador, pero no te das cuenta que tienes que hacer conversaciones por Instagram, tienes que hacer conversaciones por WhatsApp, tienes que hacer videollamadas, tienes que hacer la planificación, tienes que estar pendiente de que quién renueva, de quién no renueva, no sé qué. Hay muchísimas cosas que restan tiempo y que no son diferenciales. Hola a todos, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Trainer Way. Hoy vamos a hablar sobre inteligencia artificial, tema pues bueno, muy candente, ya desde hace unos cuantos años. Ahora yo creo que está cogiendo más fuerza que nunca. Sobre todo vamos a hablar de pues, herramientas que son interesantes, cómo aplicarlo, qué nos puede aportar y qué no. Y bueno, también crear un poco de debate hasta cierto punto sobre si puede sustituir la figura del entrenador el nutricionista, si no, y sobre todo un poco pues cómo puede marcar la diferencia, ¿no? Yo voy a abrir un poco la conversación diciendo que bajo mi punto de vista no nos va a quitar el trabajo como tal, pero sí que va a hacer que los entrenadores que la sepan utilizar, o los nutricionistas o los preparadores que la sepan utilizar y sea su agente o su ayudante, sí que van a desplazar a otros entrenadores en el mercado, ¿no? Yo creo que el entrenador de hace 10 años que utiliza solo el email, que es muy simplemente pues lo hace todo con un Excel, que tiene muchas cosas buenas, pero que es demasiado artesanal, creo que va a tener que empezar a plantearse utilizar herramientas de inteligencia artificial para optimizar su trabajo, reducir tiempos de trabajo, atender mejor a los clientes, que tareas que son muy repetitivas las pueda hacer con eso, y creo que puede ser muy, muy interesante. Y dicho esto, hay un par de herramientas. Bueno, yo creo que a día de hoy Cloud está reventando el mercado. Ya creo que ha desplazado bastante a ChatGPT. Yo me pasé hace un mes y medio a Cloud y bueno, me parece increíble. Por el simple hecho, bueno, entre otras, ¿no? Pero por el simple hecho de que te permite programar sin ser programador, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que tenga en la mente algo y que hasta ahora no podía hacerlo porque no sabía picar el código, el hecho de que seas creativo, que tengas cosas en la mente y que le puedas decir a una aplicación explicándole con tus palabras qué es lo que quiere y que esa inteligencia artificial lo pueda construir, me parece que es bestial, que puede marcar un antes y un después, y que al final todo lo que tengas en tu cabeza que quieras para tu servicio, oye, quiero crear un asistente de inteligencia artificial para un chatbot para mis clientes que hable como yo, es que puedes hacerlo todo, ¿no? Y me parece que es increíble. Así que no sé qué opináis vosotros y qué podéis contar sobre esto. Yo creo que lo primero de todo, a día de hoy, el que no use inteligencia artificial en su día a día de manera efectiva, cada vez más, se va a abrir esa brecha entre el que lo usa y el que no lo usa. Por una simple razón. Poniendo contexto, yo creo que desde mi desconocimiento y uso a nivel usuario, vamos a decir, para mi trabajo que le doy, yo lo que he ido viendo es que hemos pasado como por 3 etapas. Sí, probablemente se pueda extender mucho más, haya habido muchos más escalones, pero a grandes rasgos 3 etapas dentro de lo que yo he visto en los entrenadores, que es, primera etapa, utilizábamos la inteligencia artificial. Yo la primera vez que escuché hablar de ChatGPT pues fue en 2022, yo creo, una cosa así. La inteligencia artificial, y estoy hablando quien lo usaba de forma profesional, para aligerarte alguna parte del proceso desde el punto de vista de la búsqueda o de, oye, tengo este problema concreto con este cliente, ¿qué solución le podrías dar tú? Es decir, resolución de problemas sencillos, igual que el elaborar respuestas, pasarle una conversación con un cliente y ver qué respuesta le puedes dar a esa persona, es decir, usarlo como un elemento de conversación. El siguiente paso fue cuando ya, bueno, en esta época primera, por matizar, yo, no fui capaz durante, pues eso, los primeros meses de usarla de conseguir que ChatGPT me hiciera una dieta, me hiciera un entrenamiento realmente preciso. O sea, al final siempre tenías que repasarlo, te servía como base, pero tenías que repasarlo. El siguiente punto fue cuando ya era, no voy a decir perfecto, pero
había poco fallo en la elaboración de un plan de entrenamiento, de un plan de nutrición. Ya no se confundía en sumar calorías, que eran cosas que al principio sí se confundía. Y creo que estamos en una... bueno, que eso te permitía automatizar una parte del proceso, ¿vale? Es decir, ya no tengo que elaborar el plan y no tiene sentido. Si hay una herramienta que lo hace de forma inmediata y lo hace mejor que yo, o lo hace igual que yo, no tiene sentido que lo haga de forma manual. Esto es como el que va a todavía personas mayores que van al cajero a actualizar la libreta del banco, que lo puedes seguir haciendo, pero no tiene sentido porque lo tienes en una pantalla ya registrado de forma automática. Pues estamos en ese caso es el mismo. Y ahora estamos en otra etapa en la que ya no es solo la elaboración del proceso, sino que puedes elaborar el proceso al completo. Puedes automatizar y sistematizar el proceso al completo. Como ha dicho Raúl, ahora tenemos herramientas. A mí fue el quien me descubrió lo que era cloud, y desde que lo he probado es que no tiene nada que ver con nada que haya visto, porque puedes crear cualquier cosa que se te venga a la cabeza simplemente hablando con la máquina. Es simplemente, dentro de cloud tienes... cloud es un modelo de lenguaje como ChatGPT, ¿vale? Lo que pasa es que está elaborado de una manera que lo que yo he visto hasta ahora es bastante más preciso, más efectivo y en muchas cosas más eficiente. Y Cloud tiene una aplicación, no sé si es una aplicación, lo instalas en la terminal de tu ordenador y se llama Cloud Code y puede generar, ya no solo que te dé indicaciones precisas, sino que puede generar la propia aplicación, programar por ti. Entonces esto llega a un punto en el que, como bien ha dicho Raúl, cuando eres creativo, todo lo que se te venga a la cabeza, o sea, se te ocurre que podrías hacer cualquier cosa, por remota que sea o por fantasiosa que sea, te pones a elaborarla, y no digo que todo sea posible, pero en muchísimos casos puedes hacerlo. Hasta el punto de que decir, quiero que mi cliente, cada vez que me escriba por WhatsApp, eso pase a un punto en el que se analice, un bot analice la conversación, le mande un reporte y genere un documento lo que quieras, lo que se te ocurra, lo puedes programar. Y esto ya cambia las reglas del juego hasta el punto de que lo que es la labor en sí del entrenamiento, de la nutrición, lo que es la labor del entrenador, es que pasa a un segundo plano totalmente. Por eso, y con esto acabo con esta parte, creo que cada vez más el entrenador que marque la diferencia va a ser el que en el trato humano sea más diferencial, porque a día de hoy ya no hay limitaciones. Hay mucha gente, o sea, con buenos sistemas ya hemos visto que hay gente que te dice que es imposible llevar más de 50 clientes, con buenos sistemas, sin inteligencia artificial ni nada. Maru lleva 200 o cerca de 200, pero es que ahora es que probablemente no haya límite, ¿vale? Simplemente el límite va a estar en la cantidad de WhatsApps que tú puedas responder, por así decirlo, porque no vas a tener que hacer otra cosa. Entonces, creo que estamos en un punto en el que cuanto antes te metas, cuanto antes te posiciones utilizando estas herramientas y aprendas, porque es un mundo del que tienes que aprender, antes vas a poder destacar y seguir abriendo esa brecha con el resto de entrenadores. Sí, yo creo también que al fin y al cabo lo que decía Raúl al principio, que nunca te va a sustituir como persona humana, como la empatía que puedas generar o directamente pues la cercanía, pero creo que son herramientas que para mí deberían utilizarse sobre todo para restarte tiempo de trabajo. O sea, que todo el tiempo de trabajo que te pueda quitar, vamos, mucho mejor, porque creo que hay un momento, sobre todo cuando estás emprendiendo, todo entrenador se piensa que, bueno, al principio pues empieza como entrenador, pero no te das cuenta que tienes que hacer conversaciones por Instagram, tienes que hacer conversaciones por WhatsApp, tienes que hacer videollamadas, tienes que hacer la planificación, tienes que estar pendiente de que quién renueva, de quién no renueva, no sé qué. Hay muchísimas cosas que restan tiempo y que no son diferenciales. Entonces, yo, si ahora mismo fuera un entrenador que quiera empezar a utilizar la inteligencia artificial, diría, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? O qué acciones estoy viendo que no tienen apenas valor en los resultados o en mi negocio, que podría hacer cualquier persona o cualquier inteligencia artificial, y me pondría a hacerlo. Es lo típico de antes, de que cuando yo creo que al fin y al cabo todo lo hemos hecho al principio como entrenadores de he creado este ebook de no sé qué, no sé cuántos. Antes te tirabas ahí 1 o 2 horas con el Canva y ahora lo haces en 2 minutos con media palabra. Entonces, todas las acciones que te puedas quitar, y eso es lo más rudimentario realmente, el ebook no va a ser diferencial, ¿no? Pero
pero no sé, conversaciones por Instagram, cosas que no son tan diferenciales como realmente podría ser el hecho de una videollamada, que a lo mejor puedes utilizar más tu cara, puedes utilizar más la confianza de la persona, contestar por audio a tus clientes en puntos determinados en los cuales sean más sensibles, es decir, esas cosas que tu valor propio, tu valor intrínseco sale mucho más a la luz, las dejaría siempre fijas, pero las cosas que te pueda hacer cualquier otra persona con 2, 3 horas de aprendizaje, pues se la tiraría a la IA, porque primero te va a salir mucho más barato y segundo, mucho más eficiente, mucho más efectivo, mucho más rápido, y son horas que te restan de trabajo que las tienes que utilizar para la parte imaginativa, que yo creo que hay un momento en el que te pones a trabajar, 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 no hay parte imaginativa, no hay parte de creación, y la IA yo creo que lo mejor que te puede dar es esa parte imaginativa. Creo que la parte imaginativa, no propiamente la IA, que también, sino que te puede restar tiempo de trabajo para que puedas destinarlo a crear procesos, a, a poder pensar, que muchas veces nos olvidamos de pensar y a veces dices, joder, llevo haciendo 3 meses lo mismo y no he mejorado nada, o no me he parado a pensar si lo que estoy haciendo es lo correcto, si pudiera haber algo que puedo mejorar. Muy buenas, interrumpo este episodio solo para decirte que tienes aquí abajo en la descripción el dossier informativo del programa TrainerWay, donde te contamos de principio a fin cómo vamos a hacer para que consigas incrementar entre 2 y 5.000 euros más tu negocio de entrenamiento online. Echa un ojo y ahora seguimos con el episodio. Total, yo creo que hay una cosa que a mí, por ejemplo, es lo que has dicho tú, al final son tareas que a mí donde la utilizo mucho son en tareas repetitivas y que me aburren mucho o que me cansan o me tocan un poco la moral, ¿no? Hay una cosa que a mí, por ejemplo, siempre me ha dado mucha pereza es mirar fechas de renove cuando le toca, no sé cuántos días antes. Pues yo con Cloud lo que hice fue darle una serie de indicaciones para que me hiciese una hoja, ¿vale? Donde yo a través de esa entro ahí y tengo los clientes y pongo mes de febrero, ya me sale, le toca tal día, tal día, tal día, me lo marca en rojo, cuál le quedan 15 días. Entonces de esa manera no tengo que andarme entrando en el Excel que tenía, buscarlo, ordenarlo, cambiarlo a mano, sino directamente renueva, le doy, me lo marca y me renueva ya por los siguientes X meses. Entonces de esa manera lo puedes hacer, vamos, y eso lo puedes automatizar si quieres para que le mande directamente el enlace de Stripe por WhatsApp, o sea, que te da unas cosas que antes tardabas, pues eso, a lo mejor parece insignificante, pero imagínate que tardabas al mes, implicabas en eso 3 horas. Pues bueno, tienes 3 horas para hacer cualquier otra cosa. Lo que ha dicho Maru, pues tienes la parte creativa, la parte para pensar, cosas que realmente pues sí que son importantes para tu negocio, que los renoves son importantes, pero el hecho de andar buscándolo, apuntarlo y tal, pues si lo puedes automatizar, pues mejor que mejor. Y que tareas de ese tipo que al final, pues no sé, se hacen pesadas, pues dejan de serlo. Simplemente lo delegas a la inteligencia artificial y listo. Totalmente. Hay una parte importante en lo que has dicho, Maru, y es que yo creo que hay una diferencia grande en quien dos personas que usen exactamente igual la IA, hay una diferencia muy grande en qué cosas le pides a la IA y qué indicaciones le das, porque al final lo que te va a dar la IA parte de tu conocimiento, de lo que tú le has aportado. Entonces, cuanto mejor sea ese conocimiento, o sea, si tú le pides, no es lo mismo pedirle, oye, hazme una rutina para este cliente que tiene este objetivo, le das todo el contexto del cliente, que es algo obviamente que todos los entrenadores necesitan, a que se te ocurra una idea concreta y le pidas que te dé algo sobre esa idea, que esa idea no la has tenido más que tú. Entonces, todo parte de la idea que tú tengas y del conocimiento y la creatividad que tú le aportes a la IA. Dentro de esto, pongo un ejemplo concreto, yo para los alumnos en muchas ocasiones, ahora por ejemplo he cogido el rol también de cuando alguien tiene que hacer anuncios, tiene que hacer contenido y demás, ya le doy los guiones directamente. ¿Por qué? Porque tengo un agente desarrollado que lo hace como yo se lo plantearía al cliente y lo que hago es a la IA, le doy un prompt que me tiro hablando 2, 3, 4 minutos con ella y luego le modifico lo que sea y tengo pues esos 3-4 minutos más los 10 segundos que tardan en elaborarlo, 10 guiones para la persona que son perfectamente funcionales, que son probablemente mejores de lo que yo los haría por mi cuenta y que tardo en hacerlos no voy a decir una décima parte, mucho menos que una décima parte. Luego, algo muy interesante es el hecho de cosas que antes no te podías plantear por inversión, ¿vale? O cosas que tenían más freno por inversión, ya no existe eso, porque yo ahora mismo, lo primero con lo que empecé, cuando empezamos a utilizar esto, Raúl y yo, que le empezó un poco antes, es con, oye, mejórame esta página web.
a día de hoy, o sea, los entrenadores que están empezando no tienen ninguna necesidad de hacer una página web, pero el que ya tiene un proceso más avanzado, yo para modificar una web tenía que entrar a la web, lo primero con mis conocimientos, con los editores visuales que tienen los creadores de web, que como yo no controlo de código, pues es lo que podía hacer, a lo que me podía tener. Y ahora cojo, le doy 4 indicaciones, le digo que me la haga con un tono más profesional, que quiero que tenga este contexto, tal. Me da una página, una web, eso sí tarda un poco más, 2 minutos. En 2 minutos me da una web perfecta, súper funcional, que no tiene ningún tipo de falla. Y cuando tengo que modificar algo, simplemente le digo, oye, en este botón ponme este otro link y ya está. Y cosas como, por ejemplo, algo que esto lo estoy personalmente investigando ahora, el hecho de que antes tener una aplicación tenías que ceñirte o sea, una aplicación, quiero decir, el gestionar tu servicio a través de una aplicación, tenías que ceñirte a una empresa concreta de las que hay en el mercado, etcétera, etcétera, que por supuesto, cuando hay 10.000 personas utilizando una aplicación, necesitas los recursos que tiene una empresa de este estilo, pero cuando quieres tú una aplicación para ti, a día de hoy es posible ya que se te ocurra la idea y crear una aplicación hecha a medida para ti y para tus clientes. Es un proceso que será más o menos largo, que tienes que aprender a hacerlo, que tienes que desarrollar ciertas cosas, pero que puedes hacerlo. Entonces, esa parte de creatividad que, insisto, no sustituye al ser humano, sino que la potencia, ¿vale? Y te da un punto de partida diferente. Y la parte de que, coño, que hay muchísimas tareas que puedes ahorrar. De hecho, yo la última web que contraté que me hicieran, que fue el año pasado, me cobraron 500 euros por una landing, nada más, ¿vale? Y a día de hoy la hago en 2 minutos, igual o mejor de lo que lo hacía bueno, no sé si mejor, ¿vale? Pero muy funcional, tal como lo podría hacer un diseñador. Claro, porque al fin y al cabo, como decías tú, Dani, o sea, todo depende de ti, me refiero. O sea, por muy buena que sea una herramienta, siempre vas a tener siempre vas a tener que manejarla tú. Por mucho que pueda haber un Ferrari, si no sabes ni conducir una bicicleta, te vas a estampar. Por mucho que sea o el mejor coche, no entiendo de coches, pues la marca más sonada, o sea, siempre va a depender mucho de tu idea. Entonces, también es verdad que esto también incluso puede ser un problema estructural de sociedad, ¿no? De que si te pones a utilizar la IA y nunca te dedicas a pensar, nunca te dedicas a aprender, nunca te dedicas, poniendo un ejemplo, o sea, por mucho que tú le digas, hazme una dieta para esta cliente, joder, pues tendrás que saber tú cuáles tienen que ser las bases de esa dieta, no las calorías te la dice también ChatGPT o cualquier calculadora de metabolismo basal en internet, ¿no? Pero si tú tienes le transmites una buena información o le dices cómo tiene que hacer las cosas tal, siempre va a depender de ti. Entonces, por mucho que te utilice la inteligencia artificial, sigue aprendiendo, sigue mejorando y para darle también mejor información a tu IA para que esa IA funcione mejor y que os vayáis retroalimentando. Total. Bueno, yo creo que hay alguna cosa que quieras comentar más. Yo creo que podemos cerrar aquí. Mensaje final, empieza a empaparte de todo lo que puedes hacer con la IA. Incluso puedes hacerlo con la propia IA. Esto es un ejercicio que hice yo hace un mes y pico. No, sí, bueno, ya será más para 2 meses. Que fue el hablar en este caso era con ChatGPT cuando lo usaba y decirle, oye, estoy abrumado de todas las cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial. Dime para mi negocio, que tiene mi contexto concreto, dime para mi negocio dónde tengo que poner el foco. Y a partir de ahí sacas ideas de por dónde empezar. Así que nada, que un placer una vez más. Nos vemos en el próximo episodio. Y tienes aquí abajo en la descripción el dossier informativo del programa Trainer Way, donde hemos ayudado a más de 400 entrenadores en su camino a convertirse en entrenadores online. Haz clic, echa un ojo y nos vemos en el siguiente.